Hola familia, los saludo y les doy la bienvenida a nuestra tercera lección del curso El Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús. Les agradezco mucho a todos los que vieron la grabación de nuestra segunda lección. Les agradezco mucho por enviar sus comentarios y sus preguntas. Estoy muy contento de ver la interacción que están teniendo con los videos, con las clases y recordarles que en cualquier momento, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, por favor comuníquense conmigo. Nuevamente, reitero que para la lección del día de hoy, espero que por favor me compartan dos comentarios, los cuales consideran que aprendieron que fueron importantes basados en esta lección. Y si tienes alguna pregunta, una pregunta que todavía queda pendiente, por favor escríbemela directo al mensaje de WhatsApp, a mi número personal de WhatsApp. Todo esto lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp nuevamente, pero les agradezco mucho, los quiero, les mando un abrazo y espero poder verlos pronto la semana que viene en las clases en vivo. Nuestra tercera lección el día de hoy se va a enfocar en el oficio y la obra de Cristo. Los nombres que utilizamos para describir qué fue lo que hizo, cuáles son sus roles y cuál fue el propósito principal de que para que él viniera al mundo. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Señor y Salvador Jesús, venimos ante ti como mendigos y tú eres el único lugar donde podemos encontrar aliento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero tú, Señor, nos has salvado por tu gracia. En tu nombre oramos. Amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta clase juntos, vamos a revisar parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Vamos a ver los oficios de Cristo, los nombres que utilizamos, las cualidades con las cuales nos describimos lo que hizo Cristo Jesús. Y vamos a mirar la motivación, qué tipo de motivación le podemos dar a aquellos los cuales experimentan persecución y qué tipo de motivación podemos tener nosotros a la hora de experimentar persecución en nuestras vidas diarias como cristianos. Muy bien, empezamos con la primera pregunta en la tarea que quiero que pienses es qué versículos de la Biblia se usaron en el video para mostrar que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Uno de los versículos que se utilizó fue Mateo 5:48, nuevamente, Mateo 5:48, que dice, que muestra los estándares de Dios. También Romanos 3:12, que muestra que nadie es perfecto ni bueno. Y también del Antiguo Testamento encontramos Isaías 64:6, que muestra que incluso nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. Todo esto lo encontramos también en Romanos 3, versículo 22 al 23, que muestra que ni siquiera podemos compararnos con pecadores supuestamente peores porque todos estamos en el mismo nivel. Esto es para recalcar lo que hemos aprendido y hemos revisado en estas clases pasadas, anteriores, que cada uno de nosotros ha nacido y es un pecador, que cada uno de nosotros, por aunque sea cometer un solo pecadito, es culpable de no cumplir toda la ley y de ser imperfecto al 100%, lo cual nos separa completamente de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos revisado nuevamente, Dios es 100% perfecto y si Él se junta con alguien que no es perfecto, pues deja de ser perfecto. Por lo tanto, nuestro pecado, nuestra imperfección, nuestras manchas, nuestra suciedad, nuestra maldad, porque es nuestra maldad, nos separa al 100% de Dios. Y vamos a seguir metiendo esta idea en nuestras cabezas, utilizando los versículos bíblicos. Se darán cuenta que no son ideas de nosotros como maestros, pero es que es lo que dice la Biblia sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, encontramos que nuestra naturaleza es pecaminosa al 100%, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte o por nuestra salvación? Bueno, en la muerte Jesús sufrió el castigo eterno en un solo día por todos los pecados de todos los tiempos de todas las personas. Él fue nuestro sustituto perfecto. Nosotros éramos los que se suponían que estábamos en la cruz sufriendo la condena eterna de Dios, pero en lugar, Él en su misericordia tomó nuestro lugar. La Biblia habla que todos los pecados del mundo, todos los pecados que tú has cometido, que tú estás cometiendo y que vas a cometer, han sido puestos sobre Cristo en su sacrificio, en su vida perfecta, que Él nunca cometió un pecado, pero que al sufrir
todo esto injustamente, fue el sacrificio perfecto para que por medio de la fe en Él, tú y yo podamos recibir su justicia, su herencia, su paz, su santidad, su perfección. ¿Y qué fue lo que logró? Nuevamente Jesús para nuestra salvación logró las normas de Dios. Las normas de Dios no solo exigen que estemos sin pecado, sino que también dicen que debemos tener un registro perfecto de obediencia. O sea, no solo significa que nos seamos buenos por naturaleza, pero que tengamos la aptitud de obedecer a Dios. Jesús, actuando como nuestro sustituto, obedeció perfectamente la ley de Dios y nos atribuyó a nosotros la obediencia que necesitamos o que necesitábamos, porque ya la tenemos en Cristo. Dios ahora nos ve como sin pecado y completamente obedientes porque Jesús nos ha dado su perfección. Nuevamente reiteramos que no es nuestra obra, que la salvación no nos pertenece a nosotros, que ninguna obra que nosotros hagamos nos da nuestra salvación por culpa de nuestro pecado, pero que es toda la obra de Cristo Jesús en su vida perfecta, en su sacrificio en la cruz y en su resurrección milagrosa después de los 3 días. Vemos que por medio de la fe en Él recibimos nuevamente su pureza, su santidad y su justicia, su perfección sobre nosotros. Y las buenas obras que hacemos ahora como cristianos, habiendo recibido esta salvación, lo hacemos es por obras de gratitud. No porque queremos ganar algo, pero porque queremos darle gracias al Padre y obedecerlo a Él por todo lo que nos ha hecho a nosotros. Preguntas, revisión de la tarea que espero que ya empecemos a tener un poquito más claras en nuestras mentes. Muy bien, nos enfocamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Estos versículos describen bellamente la obra de salvación de Jesús. Nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, que dice: no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. En otras palabras, no sé por qué esta traducción fue así como que medio complicada de entender. Eh, Voy a cambiarla en clases futuras para la nueva versión internacional para tenerla un poquito más clara. Pero en otras palabras está diciendo que nuestras fallas, que hay muchas maneras en que la Biblia describe y comunica su misión de rescate de nosotros. En esta lección veremos algunas de esas descripciones y el lenguaje de la imagen. Vamos a ver cómo es que Dios atribuye en su palabra, en la Biblia, la forma en la que Él nos rescató. Escuchamos que Él nos rescata, que Él nos salva, que Él nos redime, que Él nos ayuda y nos protege de esta muerte. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, la palabra redimidos de vuestra vana. No por nada de lo que nosotros hemos hecho, pero por la pureza y la preciosísima sangre de Cristo. El redimir significa volver a comprar. No es que Dios tuvo que pagarle al diablo una cantidad para sacarnos de la muerte, pero él sí pagó un precio y un precio bastante grande. Dios entregó a su único hijo para redimirnos a nosotros. Nuevamente, reitero, el redimir significa volver a comprar, volver a pagar para que tú estés con Dios. Dios tuvo que pagar el precio, un precio bastante alto, su propia vida, para que tú puedas volver a estar reinstituido, redimido con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo Jesucristo. El redimir nuevamente significa volver a comprar. Y una de las imágenes que la Biblia utiliza para describir nuestra salvación es que Dios te redimió. Dios te volvió a comprar. Él pagó un precio por ti, un precio bastante alto. Nos enfocamos ahora en Juan capítulo 19, versículo 30. La obra de Jesús es completa en su totalidad. Se terminó completamente. No hay duda de que, bueno, y si es 100% seguro de que esto ocurrió y de que esto tiene el significado de nuestra salvación por toda la eternidad, no hay duda absoluta de que la obra que Jesús hizo en la cruz fue 100% completa, solidificada en su totalidad. Esta es la razón por la cual dijo en Juan 19:30, consumado es.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, terminado está, hecho está, cumplido en su totalidad, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. No había nada más que cumplir para salvar al mundo. Fue el sacrificio perfecto, lo cual significa que al haberlo hecho, no hay nada más que se pueda hacer o que se deba hacer para que tú seas, nuevamente me devuelvo aquí, ser un hijo redimido de Dios. El sacrificio, el precio que Dios pagó por ti fue pagado en su totalidad y tienes la certeza de que nada va a cambiar esa realidad. Consumado es, hecho está, terminado está en su totalidad. Ese pago fue pagado eh, en su completo dinero, en su completa cantidad, en su completa misericordia de Dios al verte visto a ti en tu pecado y decir, voy a pagar el precio más grande del mundo porque te quiero a ti. Consumado es. Él destruyó el poder del pecado. En otras palabras, tú ya no estamos en condenación, en la culpa de nuestro pecado, no existe. Tú eres completamente libre y eres completamente justo ante los ojos de Dios. Él también destruyó el poder de la muerte. La muerte no tiene control sobre ti. Jesús lo probó al resucitar a los 3 días y continúa probándolo mientras muestra a los discípulos y al apóstol Pablo y a sus evangelios de que tienen el poder de resucitar a los muertos, de que tienen el poder de volver a ver al Padre después de que mueran físicamente. La muerte no tiene poder sobre el que cree en Jesús y por lo tanto la muerte no tiene el poder sobre ti quien cree en Jesús. Y también derrotó el poder sobre el diablo. El diablo ya no tiene autoridad para tentarte a ti con culpabilidad. No puede acusarnos correctamente. Cuando el diablo te dice, es que tú eres un idólatra, es que tú eres un alcohólico, es que tú no abusas de las personas, ese abuso, esa legalidad que él tiene de decir esos argumentos, no tienen certeza y no tienen poder porque tú eres un hijo justo, una hija justa de Dios. Por lo tanto, reiteramos que cuando Jesús dice consumado es, terminado es, Él pagó el precio en su totalidad y destruyó el poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre ti. Destruyó el poder de la muerte no existe sobre ti. Tú tienes la vida eterna por garantizada. Y también destruyó el poder del diablo. El diablo no te puede tentar con autoridad. Tú tienes autoridad sobre estas acusaciones y sobre tu realidad como hijo redimido de Dios. Desafortunadamente, muchas personas solo recuerdan lo que hizo Jesús en la cruz y se olvidan de la importancia de su vida. Jesús evitó todos los pecados de comisión y también todos los pecados de omisión. Los pecados de comisión son aquellos pecados que hacemos con un conocimiento completamente perfecto de lo que estamos haciendo está mal. Cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo no deberías hacerlo, pero aún así lo haces. Por ejemplo, no sé, el mentir o el robar, depende de la persona, pero cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo está mal y aún así vas y lo haces. Jesús derrotó, evitó todos esos pecados de comisión en su vida perfecta. Él nunca cometió un pecado. Y también evitó todos los pecados de omisión. La omisión o los pecados de omisión son aquellos pecados que cuando Dios te dice que tú hagas algo que es bueno y tú no lo haces, estás cayendo en un pecado de desobediencia. Por ejemplo, el ayudar a una persona que necesita ayuda, al ayudar a una persona que necesita ayuda, al ayudar a una persona de la calle y tú no te das cuenta, es un pecado involuntario porque tú no te estás dando cuenta que tú tienes que hacer algo bueno, lo cual Dios te ha llamado a hacer por culpa de tu naturaleza pecaminosa. La diferencia entre el pecado de comisión y el pecado de omisión es que en el pecado de comisión tú estás consciente de lo que tú estás haciendo está mal y en el pecado de omisión tú estás evitando inconscientemente, no te estás dando cuenta que tienes que hacer algo bueno, que tienes que obedecer la ley, que tienes que cumplir con ciertas cosas para agradar al Padre, no por su salvación, pero simplemente porque quieres darle gracias a Él. Vemos que Jesús evitó completamente los pecados de comisión. Él nunca hizo algo malo sabiendo que tenía que hacerlo o sabiendo que no tenía que hacerlo, y evitó también los pecados de omisión. En otras palabras, su obediencia
fue 100% perfecta. Él siempre hizo lo que se tenía que hacer que sea bueno y que sea agradable ante los ojos de Dios. Él nunca involuntariamente olvidó haber ayudado a alguien o haber amado a alguien o haber obrado de una forma que sea buena. Pecados de omisión y pecados de comisión los evitó perfectamente Cristo Jesús. Vemos que él obedeció la ley para darnos un registro perfecto. En otras palabras, hago referente a esto de los pecados de comisión y omisión para que tú tengas la certeza de que por medio de la fe en Cristo Jesús, aun cuando a ti se te olvida hacer algo bueno, Dios, Jesús, te ha dado el registro de todo lo bueno que hizo Jesús sobre ti. Ha dado su perfección, su obediencia perfecta, su justicia, su santidad, para que tú tengas la certeza de que tú eres 100% perdonado por todas las cosas que has hecho mal voluntariamente y todas las cosas que has hecho mal involuntariamente. Que se te haya olvidado, que no hayas tenido en cuenta que sea un pecado, etcétera, etcétera. Ahora nosotros vivimos entonces con corazones como agradecidos. Es un regalo de Dios. Vivimos con corazones alegres y agradecidos que quieren hacer cosas buenas para agradecer a Dios por salvarnos. Y volveré a decirlo esto porque a veces se nos olvida que decimos, ay, es que yo tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer cosas buenas para agradarle a Dios, para que Él me bendiga y me dé mi salvación. No, Señor, eso no es así. La salvación ya te pertenece a ti y vimos los versículos pasados de la tarea que muestran nuestra impotencia a la hora de agradar a Dios. Tu salvación ya te pertenece a ti por medio de fe en Cristo Jesús. Y las obras que hacemos nosotros ahora es por medio del agradecimiento, de corazones agradecidos que quieren hacer cosas buenas para agradecer a Dios por darnos nuestra salvación. Esta vida de gratitud encuentra su energía y su gozo en la obra de salvación de Jesús. Nada en esta tierra, ni un familiar, ni una acción, ni un hobby, ni una película, nada en esta tierra te va a dar el gozo, ni te va a dar la energía del agradecimiento que te genera la salvación y la fe en Cristo. Como dice Romanos 12, versículo 1, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Vemos que por medio de la gratitud, de la misericordia de Dios, somos movidos a vivir una vida que cumple con las leyes y cumple con los requisitos o con la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Una forma que es pura, una forma que es amorosa hacia otras personas, una forma que es respetable, una forma que promueve la palabra de Dios. Y por eso me alegra mucho que ustedes estén en estos cursos y que sigan cuando me mandan textos y me escriben y me muestran videos de ustedes enseñando, ustedes leyendo y mostrándome comentarios de otras personas, etcétera. Así me encanta porque se están edificando en lo que dice la palabra de Dios para promover y para hablar y para vivir una vida que promueva esa palabra la cual ustedes están aprendiendo. Nuevamente, vivimos vidas de agradecimiento, no vidas de sufrimiento por nuestra salvación. Volverlo a decir, vivimos vidas de agradecimiento, no vidas de sufrimiento por nuestra salvación. Tú no tienes que sufrir, tú no tienes que sentir que tienes que hacer algo para agradarle a Dios. Dios te ha visto a ti por medio de Cristo Jesús y ha dicho, tú eres mío y tú me perteneces. Nada de lo que tú hagas vale. Yo lo he hecho todo por ti, por amor, por misericordia. Y ese amor y esa misericordia es incomprensible, no tiene sentido, pero es la realidad. Así es como habla la Biblia. Te he mostrado los versículos, lo hemos visto juntos. De esta forma, tú entenderás y tú verás y tú aprenderás qué tan grande es el amor de Dios y qué significa ser amado por Dios. Que no es por lo que nosotros hacemos, pero es todo por lo que Dios ha hecho por nosotros, simplemente porque Él nos ama. Muy bien.
Nosotros dividimos los roles de Jesús en tres funciones. Vamos a hablar sobre cuáles son los atributos que le damos a Jesús y cómo los definimos. Los definimos en tres funciones principales. Jesús fue nuestro profeta, Jesús fue y es nuestro sacerdote, y Jesús fue y es nuestro rey. Y todo esto lo basamos en versículos del Antiguo Testamento. Vamos a leer y voy a mostrarles a ustedes los siguientes versículos que describen el rol que tiene Jesús en nuestras vidas, como la Biblia habla sobre Cristo. Les he comentado en nuestras lecciones que nosotros queremos describir más que explicar. Queremos hablar la forma en la que la Biblia habla sobre Cristo para poder entender exactamente pues qué es lo que significa. Por lo tanto, les voy a mostrar los versículos y vamos a leerlos juntos y los voy a poner en la pantalla para que ustedes los tengan presentes, para que vean cómo es que la Biblia describe a Jesús. Tú y yo no nos tenemos que inventar nada por nuestra cuenta. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra para poder entenderlo a Él y para poder entender quién es Él y cómo funciona en nuestras vidas. Les pongo los versículos delante de ustedes. Juan 18 33 al 33, que dice lo siguiente. La ficción describe a Jesús como un rey. Aunque Jesús gobierna y controla el mundo, su verdadero reino no es de este mundo. Él ha preparado un reino eterno donde disfrutaremos viviendo con Él para siempre. Él mismo ha luchado para que estemos con Él. Mientras tanto, aquí en la tierra, Él gobierna por gracia en los corazones de los que creen en Él. Y esto también lo encontramos en Lucas capítulo 17, versículo 21, un versículo donde Jesús se muestra a sí mismo y habla a sí mismo sobre el rey. Está describiéndose como un rey sobre cada uno de nosotros, con autoridad y poder sobre todas las cosas. En Deuteronomio 18:15 vemos que Moisés habla de la venida de Jesús como un profeta, como él mismo. Moisés, que fue un profeta bastante grande de Dios, importante en el Antiguo Testamento, vemos que proclama el nombre del Mesías, del Cristo, que anuncia que va a ser un profeta mucho mejor que él y mucho más importante y mucho mejor. ¿Por qué? Porque él es un profeta perfecto. Cada cosa que él hizo fue buena en su totalidad al 100%. Cada cosa que él pensó, cada cosa que él dijo se realizó y va a continuar realizándose en nuestras vidas. Un profeta habla la palabra de Dios y comunica lo que Dios tiene que decir. Jesús fue un profeta perfecto que fue la comunicación de Dios de amor al mundo. Hebreos 7 26 al 27 nos muestra que Jesús fue el sacerdote perfecto, porque no tenía pecado y pudo sacrificarse por todos los pecados de la gente. Y aquí es importante entender un poquito de la historia del Antiguo Testamento de los israelitas. La forma en la que Dios purificó a su pueblo en Israel en el Antiguo Testamento, y esto lo leemos en Levíticos y en Éxodos y en Deuteronomio, vemos que era por medio de sacerdotes, una fracción del pueblo de Israel escogida, la cuales ofrecían sacrificios para la purificación del pueblo de Israel. Entonces, cuando la Biblia habla sobre el sacerdote, no pienses necesariamente en un pastor eh, o en un sacerdote católico de la iglesia como lo conocemos hoy en día, pero piensa más en una persona la cual ofrecía sacrificios de animales, ofrecía sacrificios de tomar la sangre y derramarla sobre el pueblo para la purificación. Piensa más en ese tipo de historia. Es un poquito largo de explicar, lo cual no tengo mucho tiempo para compartir con ustedes, pero la forma en la que la Biblia habla sobre el sacerdote perfecto es con el entendimiento de que pensamos que los sacrificios de los sacerdotes del Antiguo Testamento eran temporales, volverlo a decir. Los sacrificios de los sacerdotes del Antiguo Testamento eran temporales, tenían época de caducación, iban a terminar. Pero el sacrificio que este sacerdote perfecto hizo, que es Jesús, que es Cristo, fue perfecto en su totalidad, declarando el eterno aspecto de este sacrificio, el cual él hizo, el cual fue morir en la cruz injustamente habiendo vivido una vida perfecta para poder darnos el perdón de todos nuestros pecados y para poder hacernos limpios y justos ante los ojos de Dios. Este es el contexto de los sacerdotes en el Antiguo Testamento más que los pastores de hoy en día que conocemos tú y yo en general. Solo para que tengas una idea más o menos. Efesios 5 al 2 dice lo siguiente. Jesús
Fue nuestro sacerdote que pudo dar el sacrificio máximo que agradó a su Padre. ¿Por qué? Bueno, en la clase pasada hablamos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, y te recalco que fue 100% hombre para poder vivir bajo la ley, para poder ser tu sustituto, y fue 100% Dios para poder cumplir esa ley perfecta en su totalidad. Él fue la única persona que vivió una vida perfecta, buena, justa, santa, en su totalidad, al 100%, para que para cuando Él la diera hacia nosotros, recibiéramos eso en su totalidad también y fuera agradable ante los ojos de Dios. Hebreos 2.14 dice que Jesús es nuestro Rey victorioso, que destruyó la obra del diablo. Jesús no es solo un rey pasivo que espera que las personas vengan a él y él los bendice y él les da un poco de comida y lo que sea. No, él es un Dios de guerra, él es un Dios que pelea por su pueblo, él es un Dios que lucha por ti, que cuando te ve en situaciones difíciles, no estás sentado esperando que tú hagas algo al respecto, pero que hace todo lo posible para estar presente en tu vida, para ayudarte, para colaborarte, para edificarte, para salvarte de, nuevamente, del pecado, de la muerte y del poder del diablo. Lucas capítulo 8 dice lo siguiente. Hablamos en este versículo que Jesús predicó las buenas nuevas como nuestro profeta. El versículo también menciona el reinado de Jesús como rey. Con estos versículos solo quiero que ustedes se empiecen a familiarizar un poquito más del vocabulario con el cual la Biblia describe a Cristo, que Él redime y que Él es el rey, el profeta y el sacerdote perfecto en nuestras vidas, con los contextos que acabo de compartir con ustedes. Si tienes alguna duda sobre esto todavía, mándame el mensaje por WhatsApp como tu pregunta. Quiero que tú tengas, que te empieces a familiarizar un poquito más con estos vocabularios y con estos contextos y con estos versículos. Mostrarte a ti cómo es que Dios te ha revelado a ti quién es Él. Y para que tú tengas la confianza a la hora de tú ayudar y ¿cuál es la palabra que estoy buscando aquí? Ayudar y estimular y proveer consuelo a otras personas e incluso a ti mismo. Aquí delante de ustedes tengo una caricatura que fue escrita durante la época de los discípulos del Nuevo Testamento. Una caricatura la cual hace burla al cristianismo y hace burla a Cristo. Se encontró en una caverna y vemos claramente que es una persona crucificada, ¿verdad? Ves aquí la persona crucificada con una cabeza de un burro y una persona que está diciendo, Alexémenos, Alexémenos, que tu Dios te ayude. En otras palabras, haciéndole burla a Dios, al cristianismo, a Jesús que fue crucificado y a las personas que creían en él, porque estas personas estaban experimentando persecución, estaban experimentando literalmente personas que los estaban matando, buscando para asesinarlos, para exterminar esta creencia y estaban sufriendo por su fe. Con los comentarios que hemos hablado en esta clase, con los comentarios y las enseñanzas que hemos visto en nuestras clases pasadas, en tus estudios con Academia Cristo y puede tus estudios personales, ¿cómo tú consolarías o cómo tú ayudarías a alguien que esté pasando por un momento de persecución? A alguien como Alexámenos, que está siendo, bueno, crucificado, que está siendo, que está experimentando dificultad por la creencia en Cristo. Te voy a dar unos momentos para que pienses. ¿Cómo tú, qué palabras, qué versículos, qué dirías para tú ayudar o a tratar de hacer la situación un poquito mejor? ¿Qué versículo, qué clase de verso usarías? ¿Qué tipo de oración harías con esta persona? Y cómo te ayuda tu propia fe y estos conocimientos a apropiarte de las realidades que Dios ha hecho por ti. Mi, mi deseo más grande es dos. Primero, yo quiero edificarlos a ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan, yo quiero que ustedes tengan esta confianza de decir, esta es mi fe, me pertenece a mí, Dios murió por mí, por esta razón específica, no por mis propios méritos, pero porque Él lo quiso hacer. ¿Y qué significa eso para mí? Yo creo que te apropies de eso, que te pertenezca a ti. Y número dos, yo quiero que esa apropiación que tú haces de tu fe te genere una emoción y una necesidad de compartirla con otras personas. ¿Por qué?
porque tú tienes paz, porque tú tienes la única paz que es eterna en el mundo, porque tú tienes el único regalo que es verdaderamente eterno, puro y perfecto en todo el mundo, el cual es el amor de Dios, el perdón de todos tus pecados. Y la mayoría de las personas con las que tú interactúas en el mundo común y corriente, en tu trabajo, en tu pueblo, a la hora de caminar, no tienen esa paz. Viven una vida complicada espiritualmente, la cual los está llevando a una vida, a una muerte eterna. Tienen una lucha espiritual. E incluso nosotros como cristianos tenemos una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque experimentamos dificultades. Tú te das cuenta. Puede que te hayas convertido al cristianismo, puede que hayas creído en Jesús la semana pasada, o puede que tú hayas creído en Jesús toda tu vida, desde que eras pequeño. Pero la vida en este mundo es difícil. La vida en este mundo es complicada. Hay un montón de cosas que no salen como el plan debería ocurrir. Hay personas que mueren que son cercanas a ti. Tú experimentas dificultades con tu salud. Tus pecados te causan culpa y te causan tristeza. Problemas del trabajo, problemas familiares, problemas con tu esposa, con tus hijos. Esta vida es difícil y experimentamos no solo personalmente, pero también aflicciones por otras personas. En gobiernos, puede que no en tu ciudad, en tu país, pero hay gobiernos como la China, como en Mesopotamia, los cuales están destruyendo y matando y asesinando a niños, niñas, esposas, señores, a cualquier persona que crea en Jesús y que promueva su mensaje. Puede que la persecución no se vea así de intensamente en tu vida, pero experimentamos dificultades, experimentamos persecución. Y quiero que tú tengas la certeza y la paz de poder defender tu fe y de poder defender ese pensamiento de que aunque yo experimente dificultades en esta vida, sé que todo esto es pasajero porque lo único eterno es la vida eterna que Dios me ha dado a mí. Lo único eterno es lo que Dios, la palabra de Dios, me tiene que dar y es lo que Dios me ha dado por medio de la fe en Cristo. Y cuando tú tengas la oportunidad de consolar a alguien, de ayudar a alguien con la palabra de Dios, te invito a utilizar los versículos que vimos anteriormente, los versículos que promueven a Jesús como el Cristo, como nuestro Rey perfecto, que controla, que está pendiente, que pelea por nosotros, como nuestro profeta, que cumple cada palabra que él dice, que cuando él dice, yo estoy caminando contigo todos los días de tu vida, él está caminando con nosotros todos los días de nuestras vidas, que cuando él dice, yo voy a volver para justificar todo, para levantarte a ti de entre los muertos y para castigar a todas aquellas personas que todavía no creen en mí o que todavía no confían en mí, y como nuestro profeta y como nuestro sacerdote, el cual nos perdona cada uno de nuestros pecados. Volver a versículos así y orar con ellos, llevar nuestras dificultades, nuestras quejas. No hay ningún problema. La palabra de Dios es una enseñanza complicada. Cada uno de nosotros tiene dificultades a la hora de entender ciertos conceptos. Y tú puedes llevar esas dudas, tú puedes llevar eso a tu padre y decir, Dios, no entiendo, no sé por qué me estás dejando pasar por esto, no sé por qué me estás dejando luchar con esta tristeza, con esta ansiedad, con esta depresión, con este dolor. No sé por qué está pasando esto, Señor, pero yo sé que tú me amas a mí. Yo sé que tú me amaste lo suficiente para morir por mí. Yo sé que tú eres mi rey, yo sé que tú eres mi sacerdote, yo sé que tú eres mi profeta perfecto y que me lo has dado todo a mí. Mis dos deseos como maestro es que tú tengas la certeza de tu fe, la confianza al entender las escrituras, al yo mostrarte estos versículos y que tú veas específicamente, explícitamente qué dice la palabra de Dios sobre tu salvación y que tú al tener esta paz que promueve de la palabra, que proviene solamente de la palabra de Dios, tengas ese sentimiento, esa energía, esa pasión de querer compartirla con otras personas. Oro y te bendigo y te doy las gracias porque el que tú estés aquí, el que tú estés viendo esta grabación, el que tú quieras aprender, no es obra tuya. Y tú no estás aquí por accidente. Nadie te está forzando a estar aquí, pero tú estás aquí. El Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre ti y está orando en tu corazón para aprender y para ser edificado, para tu beneficio, para tu salvación y para la salvación de todas esas personas las cuales tú vas a compartir el mensaje del Evangelio con ellos.
Te agradezco por estar aquí, te agradezco por escuchar nuevamente la grabación. En estos momentos te pido por favor me compartas por mensaje privado de WhatsApp dos comentarios los cuales tú consideras fueron importantes que aprendiste en esta clase y si todavía tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbeme. Me encantó las preguntas que ustedes tuvieron de la clase pasada y me gusta que tengan esa pasión de querer entender más y esa retroalimentación que estamos teniendo juntos. Entonces te pido si tienes alguna duda, cualquiera, grande, pequeña, sobre el curso, sobre la clase, sobre qué estamos aprendiendo, por favor, escribe. Nuevamente, por favor, los dos comentarios importantes que aprendiste en esta clase y una pregunta, o si tienes más preguntas, o si no tienes ningún problema, pero si tienes alguna pregunta, déjame saber. Voy a publicar la tarea por el grupo de WhatsApp en unos momentos para que ustedes también la tengan disponible para la siguiente clase que es este jueves, nuevamente por medio de las grabaciones, y les agradezco mucho por todo su tiempo. Que Dios los bendiga. Espero verlos la semana que viene para reunirnos nuevamente en la clase en vivo, escuchar nuestras voces, ver cómo están y espero verlos entonces. Un abrazo y bendiciones.